7 de la tarde, 29 minutos, y estamos en comunicación con Oscar Laborde, vicepresidente del Parlasur, que tuvo la amabilidad de atendernos. Oscar, ¿cómo estás? Carla Pelliza te saluda. ¿Qué tal, Carla? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, intentando entender esto, ¿no? ¿Qué está pasando ahí en Ucrania? ¿Cómo ves vos esta decisión de Rusia de comenzar con los ataques? ¿Cómo es el rol de Estados Unidos? Sé que es muy amplio lo que te estoy preguntando, pero ¿me explicas un poco el panorama? Sí, era un conflicto que se venía incubando hace muchos años, que ayer tuvo una expresión muy fuerte, subió un escalón, pero que ya de alguna forma no se podía negar que esto tenía muchas posibilidades de que sucediera, ¿no? Uh-huh. Cuando se firmaron los acuerdos de Minsk, solamente para hablar de los últimos 8 años, se había llegado a un consenso que Ucrania debía ser una federación, sí, una federación donde incluyera la República de Kiev y las repúblicas con características y antecedentes y idioma ruso, que son el Donbass, que es un tercio de Ucrania. Eso fue negado permanentemente por el gobierno ucraniano, que es títere de los Estados Unidos, y por otro lado había un avance desde los 90, digamos 96, donde se había dicho, le había dicho Bush padre a Gorbachev, de que no iba a avanzar un centímetro más, no more inch, no digamos ni una pulgada más, uh-huh, hacia el este, y desde el 96 hasta acá se sumaron a la OTAN Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, Chequia, Bulgaria. O sea, no cumplieron ese pacto. No cumplieron, y sin motivo, porque teóricamente la OTAN era para contener el ataque de la Unión Soviética. Se avanzó más rodeando a la actual Rusia. Y por otro lado, Putin está claro que tiene una ambición de afirmar lo que históricamente fue la voluntad rusa de imperial. Entonces acá no hay un solo culpable, ni ninguno es inocente, y se llega a esta situación. Uh-huh. Bueno, en estos días, dentro de las múltiples cosas que se están publicando y que uno lee, había algunas declaraciones de Putin que fueron tomadas que decía algo así como: nosotros tomamos esta acción para evitar una tercera guerra mundial. Sentíamos que estaba avanzando una suerte de amenaza hacia Rusia, que entiendo que tiene que ver con esto que estabas mencionando. ¿Te parece que estas acciones pueden ir en ese sentido de podría haber sido peor la situación? Seguro. Okay. Hay un término militar que es retailación, que tiene que ver, retailación, que tiene que ver con el tiempo que hay entre que salga un arma nuclear, impacte, y que no le dé tiempo al agredido a dispararle al agresor. ¿Se entiende? Que se calcula que son unos 15 minutos. Si la ojiva nuclear está demasiado cerca, sí, el impacto en tu lugar evita que vos puedas disparar. Claro, estamos hablando de destruir todo, ¿no? Claro. Entonces el acercamiento a distancia del potencial tiro nuclear, que sería ya, digamos, la parte este de Ucrania, lo obligaba a Rusia a tener que evitarlo de alguna manera. Digo, siempre es incorrecto el uso militar, pero en este caso da la impresión que a Rusia, después de todas las advertencias que había hecho, no le quedaba otra cosa, y efectivamente hizo esto de intervenir militarmente. Ojalá esto sea como para poder conversar. Sí. Da la impresión de que sí. Yo creo que en pocos días se va a rendir el gobierno ucraniano, que ha recibido hoy, digamos, también la indiferencia de Biden, ¿no? Claro, eso me llama la atención también, ¿no? Porque primero, bueno, Estados Unidos, que de momento dice las sanciones son financieras y económicas, pero esto viene de hace muchos años, de Ucrania diciendo yo quiero entrar a la OTAN, denme armas, denme el ingreso, denme apoyo, y consiguió muy pocas cosas de todo eso que pidió. ¿Por qué tanta perseverancia también, no? Sí, es un sector, está claro que Ucrania es un país heterogéneo. Cuando el último triunfo está sospechado, digamos, de Zelensky de haber sido un fraude, y hay una parte, insisto, no, digamos, rusófona importante, y que no creo que el presidente hable en nombre de toda Ucrania. Pero ahora ha quedado en soledad, ¿no? Porque los aliados de Estados Unidos tendrán que considerar esa condición de ser aliados. En Afganistán pasó lo mismo. Ha envalentonado a unos dirigentes de diferentes países y después los ha abandonado. Los aliados europeos, sí, de Estados Unidos son los que van a ser afectados, junto con Rusia y junto con Ucrania, de las medidas estas
que se toman. Claro. En Estados Unidos no, porque la restricción financiera para con Inglaterra y comercial con el gas que le llega a Alemania y los productos que le llegan a Francia, Alemania y Francia se van a ver afectadas. Por supuesto Rusia también y Ucrania también. ¿Y Estados Unidos? No, Estados Unidos le ofrece venderle gas a precio internacional, lo que es más caro del que compra ahora, con lo cual termina siendo un negocio de una supuesta medida contra Rusia. Entonces los aliados que de Estados Unidos tienen que pensar bien lo que hacen, porque la reacción de Biden de hoy no aparece respaldando mucho a sus amigos ucranianos. O sea, acá, digamos, Estados Unidos podría, no metiéndose y vendiendo el gas, por ejemplo, como bien mencionabas vos, podría ser el único beneficiado de todo esto. Y cuando decís aliados, ¿te referís solo a Ucrania? No, hablabas también de Alemania, por ejemplo. Sí, de Alemania y Francia. Alemania va a tener problemas porque se ha interrumpido la construcción del Nord Stream 2, que lo abastece de gas, y tiene mucho comercio, digamos, con Rusia. Ya lo tenía con la Unión Soviética, ¿no? Entonces, si tiene que restringir ese comercio, va a estar en problemas. Francia, si tiene que restringir ese comercio, va a estar en problemas. El Reino Unido, si tiene que restringir actividad financiera, siendo una plaza financiera, por no decir un paraíso fiscal, donde hay varios rusos que son dueños de equipos de fútbol, va a tener problemas. ¿Y cuál problema va a tener Estados Unidos? Europa va a tener el problema de la inmigración, ya está una cantidad de ucranianos llegando a Polonia, nadie va a llegar a las costas de Miami, de ucranianos para refugiarse en Estados Unidos. Entonces, una vez más, los problemas son de los demás, y Estados Unidos o no tiene grandes problemas o hasta puede tener beneficios. O sea, en esa lógica, digamos, esta gran incógnita que se está planteando, de si en algún momento va a haber un enfrentamiento que involucre directamente a Rusia y Estados Unidos, en principio Estados Unidos se mantendría alejado, preferiría no meterse personalmente en el conflicto armado. Dos cosas. Hoy Biden dijo que no va a haber asistencia militar, y segundo, no hay un marco legal, porque para intervenir tendría que Ucrania haber entrado en la OTAN, y eso es lo que quiere impedir Putin, ¿no? La OTAN no puede participar en Ucrania porque no tiene marco legal para hacerlo. Además que los otros socios de la OTAN no van a estar de acuerdo, ¿no? ¿Y por qué no quieren que Ucrania se meta en la OTAN? ¿Cómo? ¿Por qué no quieren que Ucrania participe o sea parte de la OTAN? ¿Por qué no le abrieron la puerta? Y porque eso significaría involucrarse en todos los problemas que tiene Ucrania. Okay. ¿No? Porque si está en la OTAN, ahí sí, ahora por ejemplo tendría que estar enviando tropas de todos los países a meterse en un conflicto que se sabe cómo empieza y no se sabe cómo termina. Y para Francia, ¿tanta importancia tiene, digamos, Ucrania? Claro. Pareciera que en su geopolítica y en su economía no. Involucrarse en un conflicto que no se sabe cómo termina por Ucrania. ¿Y de China cómo ves la situación? Porque también es una de las grandes preguntas si China va a mostrar un apoyo explícito para Rusia, si también se va a meter en este conflicto, ¿no? ¿Cuál es el rol que puede jugar? Las reacciones hasta ahora han sido bastante neutras, con algún comentario sobre la intervención militar. No creo que tome partido en contra de Rusia, de eso estoy seguro. Tampoco creo que mande fuerzas militares allí, ¿no? Me parece que Rusia va a tratar de pasar bastante desapercibido en esto, entre el conflicto entre Europa, Estados Unidos y Rusia, que no toque a China, y es como que los tranquiliza, porque finalmente ellos están encontrando un camino propio de crecimiento que por ahora todas estas medidas no le afectaría. Claro. Bueno, entonces vos, a nivel conflicto, entendés que Ucrania debería rendirse en los próximos días, por lo tanto no debería escalar de mucho más, ¿no?, esta situación. Sí, yo creo que, no sé si debería, sino que ya han tomado las tropas rusas Chernobyl, que además de ser la legendaria base nuclear donde explotó todo, es la que genera electricidad para la mayoría del territorio ucraniano. Claro. Así que teniendo la electricidad, teniendo los aeropuertos, digamos, no comprometiéndose los Estados Unidos a enviar tropas ni ningún país de la OTAN, pareciera que no podrá resistir mucho en esta etapa. ¿No? Digamos, el ejército formal ucraniano. Después podrán surgir rebeldes, guerrillas, zonas que peleen, pero en esta primera etapa
la etapa de hacerse del territorio ucraniano de parte de las Fuerzas Armadas rusas, yo no veo que se tenga mucha dificultad. Y Oscar, a nivel regional, ¿esto puede impactar dentro de Latinoamérica, dentro de la Argentina, económicamente, geopolíticamente? Digo, hace poco Alberto Fernández fue en una gira que lo llevó también por Rusia, estuvo en China, se anunciaron que va a haber inversiones, que va a haber trabajo en conjunto. ¿Cómo puede impactarnos esto? Cada una de estas cosas debería afirmarnos en la idea de que nosotros debemos de ser un polo en un mundo multipolar. En todos estos conflictos la única manera de entrar es colectivamente, ¿no? Que América del Sur, América Latina digo, pero esencialmente América del Sur, deben tener una posición común. PANASUR está hablando con los presidentes del Mercosur para que la tenga, que se ofrezcan como intermediarios y que tenga una posición común. Pero la única forma de moverse en este mundo que tiene varios polos, acá hablamos, ¿no? China, Rusia, Europa, Estados Unidos, es ser un polo. Nosotros individualmente, ¿qué podemos hacer? Bueno, y sí estudiar cómo nos afecta esto. Aparentemente van a aumentar los commodities, con lo cual es bueno porque van a aumentar las exportaciones, pero pueden encarecerse las importaciones, el problema del combustible va a tener que ser considerado por el tema energético, pero todo eso, lo mejor es abordarlo con soberanía. Cada vez que pasa algo en el mundo, nosotros nos tenemos que preguntar a nosotros en qué nos va esta. Claro. Perdón la vulgaridad. Por eso creo que es bueno que el canciller argentino se vea con Blinken y que el presidente argentino se vea con Putin y se vea con Xi Jinping. Sí, sí. Y lo mejor sería que además lo hagamos colectivamente. Ojalá si gana Lula, eso pueda generar una idea de volver a transitar el camino de una patria grande, o mejor dicho, de un polo en un mundo multipolar. El comunicado que sacó hoy Cancillería y que comunicó el gobierno a nivel público en general, donde le dice a Rusia básicamente guardar las armas, esta no es la solución, pero antes, horas antes, se tenía una posición mucho más neutra. Digo, ¿puede complicar en algo las relaciones o era algo lógico que tenía que salir sí o sí diplomáticamente? A mí me parece que nadie puede estar de acuerdo en la acción militar. Bien. ¿No? Es muy difícil. Si estoy de acuerdo en que se haya invadido otro país. Eso es difícil. Sí hay que hablar de una mesa de diálogo, que me parece que es lo que hace el gobierno, y sí, tal vez habría que haber comentado que son varias las causas que generan este conflicto, no solamente la intervención militar. Pero decir que se detenga el avance militar es obvio, y sí también lo que dice es que solamente esto lo resuelve el diálogo. Y tengo la última, vi que estabas ahí en redes sociales, en Twitter, que también lo pueden seguir a Oscar Laborde. ¿Qué opinas de la posición también de la oposición en la Argentina, ¿no? Que desde el principio empezaron a cuestionar la estrategia diplomática de nuestro país respecto del conflicto con Rusia, y ahora, bueno, están todos sacando comunicados, ¿viste? Hoy es el día de los comunicados. ¿Qué opinas de eso? Sí, bueno, el PRO que fue a la embajada que no tiene embajador, ¿no? A hablar con el agregado comercial de Ucrania, Matisa Burrich y Graciela Ocaña. No, yo creo que hay una sumisión incondicional, ideológica y hasta personal, yo diría, con los Estados Unidos, denigrante. Yo solamente quiero recordar que esta neutralidad que siempre ha tenido la Argentina fue quebrada una vez. Y tiene que ver con cuando participamos en la guerra, en la invasión a Irak. Sí. Todavía no sabemos si el atentado a la Embajada de Israel y el atentado a la AMIA tiene que ver con esa participación grandilocuente y bravucona que hicimos. Así que mucho cuidado. Eso de pedir encolumnarnos incondicionalmente en todas las medidas que toman los Estados Unidos, guarda. Mucho cuidado. Oscar, porque eso son cosas serias. Oscar, realmente ha sido muy claro. Yo de acá me voy con nuevos conceptos, nuevas ideas y un panorama un poquito más ordenado de lo que está pasando. Te agradecemos mucho por estos minutitos y no descarto que en algún momento volvamos a molestarte. Bueno, a disposición y que tengamos buenas tardes. Igualmente para vos. Ahí lo escuchaban Oscar Laborde, vicepresidente del PARLASUR, charlando con nosotros sobre esto que está sucediendo en Ucrania. Nos queda un poco más claro, ¿no, Artemio? Que recién nos preguntábamos. Así es. Cosas. Sí, muy interesante lo de Oscar y muy interesante las conclusiones que saca acerca de la actitud que debemos mantener nosotros. Sí. Que me parece lo más importante en ese sentido. Mantener la posición histórica que mantuvo. Neutral de diálogo. Exactamente. Neutral de diálogo hacia la paz. Y está bien lo que dijo sobre la caracterización del documento que llevó adelante la Cancillería hoy. O sea, es muy difícil frente a una invasión o a una ocupación de territorio
Sí, sacar un comunicado que lo avale. O sea, sí. Me parece muy criteriosa la observación. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, nada, esta cuestión histórica, ¿no? Porque es cierto, ahora están todos y estamos todos mirando los misiles, las explosiones, los tiros, pero en realidad es un proceso histórico que viene Claro. hace 30 años, que hubo una suerte de promesa incumplida donde se suponía que Estados Unidos, que la OTAN no iba a avanzar sobre los territorios después de que terminó la Guerra Fría, se siguió avanzando, se siguió incorporando países, se siguió acercando esa línea occidental hacia Rusia, ¿sí? Hacia la frontera con Rusia, y ahí es donde vienen estas declaraciones de Putin diciendo, che, el peligro se me estaba acercando. Entonces Exactamente, tuve bueno. que actuar para evitar una tercera guerra mundial. Por supuesto, claro, eso es contrafáctico, nunca lo sabremos, pero una situación delicada que no se limita a esto. No se limita a la decisión de Exactamente, Putin. y además, bueno, acordémonos que en 2014, golpe de Estado, alineamiento con Estados Unidos por parte del presidente títere, que aún continúa, con un rechazo importante, un sector importante de la población ucraniana. Así que bueno, es un tema bien complejo, pero muy distinto a lo que plantean los medios tradicionales en Argentina, que han demonizado la figura de Putin y lo han hecho el único responsable de las circunstancias que están viviéndose en Ucrania. Eso es Sí. desconocimiento absoluto o mala intención. Y además me sorprende también esto, ¿no? Que uno por ahí no lo tenía en cuenta, de cómo Estados Unidos no metiéndose o metiéndose financieramente termina siendo el único posible beneficiado Exacto. de todo este tema, porque claro, se incentiva una situación de crisis también, porque más allá del conflicto bélico hay una situación de crisis económica que se genera y Estados Unidos puede sacar ganancia de todo esto. Y quedan como tremendo. heroicos, ¿no? Lanzando mensajes. Sí, diciendo, bueno, nosotros no nos vamos a meter, y la oposición acá de nuestro país, que es un desastre. Bueno, pero eso es poco serio, digamos, nadie hay. Alineamientos de ese tipo ya no se consiguen, son prácticamente típicos de un tipo de comportamiento político que para mí está completamente perimido, pero bueno, es lo que hay hoy en Argentina como oposición. No hay ningún criterio político serio dando vuelta. Es un alineamiento incondicional. O sea, acuérdense, Sí. todos los temas de política internacional, aún los más complejos, los resuelven de una manera sencilla, alineándose con lo que plantea Estados Unidos. Pero bueno, es el tipo de oposición que tenemos. Tampoco eso va a ser ninguna novedad para ninguno de nuestros oyentes, y es lo que, bueno, Incondicional, es ideológica, irrelevante, ¿no? Incondicional, ideológica, condicional para nosotros y hasta denigrante, fue lo que dijo Exactamente, es recién denigrante. Laborde. Y sí, Bueno, no tenés absoluta. una decisión personal, digamos. Y sí, por supuesto. Lo que pasa que, bueno, hay un sector de la dirigencia argentina y un sector de la sociedad que acompaña esas posiciones. Sí, por Hay que supuesto. asumirlo. Y muy importante. Así es. Y bueno, y creen que efectivamente alinearse con Estados Unidos no va a traer algún tipo de beneficio. Bueno, alinearse incondicionalmente. Claro, ¿no? sí. No digo no tener relaciones con comerciales, políticas, eso desde ya que sí, pero alinearse de esta manera. 13 minutos nos separan de las 8 de la noche. Hasta las 9 estamos acá en el Destape Radio haciendo Halo Carla. Quédense que todavía nos queda mucho más.